podemos empezar contando que Internet nos ha defraudado, ¿no? Internet era esa cosa que hace un par de décadas se nos presentaba como una oportunidad, una herramienta para conectar con muchas personas, para colaborar, aprender, para que el conocimiento fuera mucho más accesible para miles de millones de personas, e incluso para una oportunidad para imaginar nuevos mundos. Y con todo lo que hemos dicho esta mañana, pues se ve que en parte, muchas de esas promesas que nos traía siguen pasando, ¿no? Nos da para conectar, aprender, acceder a conocimiento y tal, pero hay un montón de consecuencias y de realidades tóxicas, hay un montón de brechas, desigualdades, violencias, que hacen que aquella promesa de un mundo nuevo y fantástico, nos esté decepcionando. Y eso podemos hacer un análisis muy amplio y hablar de un montón de motivos por los que eso pasa, pero yo creo que muchos de ellos tienen que ver con el hecho de que se hayan perdido o se hayan olvidado o arrasado con los principios que hicieron en su día que Internet se llegara a convertir en una, y sigue siendo, una herramienta de alcance global o casi universal, ¿no? Y tienen que ver con cómo está diseñada esa herramienta de Internet desde el principio, basada en la descentralización, basada en los estándares abiertos, en una serie de protocolos y normativas que pudieran utilizar todas las tecnologías para conectarse a la red, y basada en la neutralidad de la red, ¿no? En esto de que no tienes por qué conectarte desde un dispositivo determinado, sino que puedes utilizar distintos dispositivos para engancharte a esa red, ¿no? Los motivos por los que estos principios se han olvidado, pues más o menos casi todos tienen que ver con señores como los que están ahí en la foto, ¿no? Con unos cuantos magnates de Silicon Valley que han estado pujando y empujando para que Internet se convierta en un conjunto de muy pocos pequeños feudos, pequeños grandes feudos, me refiero a pequeños de muy pocos propietarios, pero muy grandes en tamaño, que lo que hacen es encerrarnos dentro de sus plataformas y no permitir que nos podamos comunicar con otras, ¿no? Dentro de esas plataformas se dan todas estas dinámicas de las que hemos estado hablando esta mañana, de violencia y de poca responsabilidad por las personas que estamos habitando esas plataformas. Tenemos un problema para empezar cuando pensamos Internet, que es que tendemos a sobredimensionar el papel de estos señores de la foto anterior. Pensamos que Internet es eso que hacen estos 4 o 5 tíos muy listos que están en Silicon Valley. Nos olvidamos de la memoria y también el presente actual de Internet, pero sobre todo de los inicios, en el cual Internet es un avance científico con todas las críticas que podamos hacer al sistema científico, pero desde luego es algo mucho más plural y democrático, donde participan entidades diversas y además es importante tener en cuenta que en su mayoría con financiación pública. Y todo este conocimiento compartido que permite que se despliegue Internet, que se desplieguen esas redes, va siendo apropiado por estas muy pocas grandes empresas, ¿no? Aparte de la ciencia, de las personas que estaban que siguen estando desde los centros de investigación con dinero público, investigando y creando estas tecnologías digitales, también hay mucha parte de la innovación que viene hecha a través de o a partir de espacios de innovación ciudadana, hackers, hack labs, incluso ciudadanía en general utilizando estas tecnologías digitales. Porque si hacemos su historia de la innovación muy pocas veces viene desde arriba o de estas grandes empresas. Aunque sea por una cuestión meramente estadística, que millones de personas utilizando unas tecnologías van a dar con muchas más maneras nuevas de utilizarlas, ¿no? Y entonces, en realidad, si hacemos la historia, nos damos cuenta de que lo que hacen estos 4 o 5 tíos de Silicon Valley, sobre todo, es ser muy buenos inventando modelos de negocio, empaquetando prácticas digitales que ya están ocurriendo y haciendo como ponerlas en un paquete con mucho marketing para que puedan ser vendidas y comercializadas. Entonces, yo no niego que haya una parte de innovación en ese sentido importante en Silicon Valley, pero creo que tenemos que hacer mucho por entender muy bien por qué hemos llegado a donde estamos, de dónde vienen esas tecnologías, no por una cuestión de nostalgia ni nada de esto, sino para poder atrevernos a imaginar que la configuración de nuestro presente y nuestro futuro tecnológico no tiene por qué pasar solamente por estos 4 o 5 señores de Silicon Valley, al igual que en el pasado y ahora todavía en ciertos ámbitos no pasa por ahí, ¿no? Atrevernos a pensar que hay otros agentes posibles que pueden construir nuestro presente y nuestros futuros tecnológicos y digitales. Entonces, estamos en un momento en que parece que Internet ya no es nuestra por todo esto que he explicado y necesitamos hacer muchas cosas para volver a habitar los espacios digitales de una manera gustosa y que realmente esté de acuerdo a nuestras expectativas.
Lo primero sería tener tiempo para pararse a pensar qué tecnologías necesitamos, ¿no? Dejar de estar continuamente siguiendo cada nuevo hype o cada nuevo producto que nos presentan desde estas grandes tecnológicas y pensar realmente qué tecnología necesitamos, para qué es lo que queremos hacer cuando estamos utilizando Internet, etcétera, ¿no? Y para eso tenemos que recuperar nuestra atención, que es algo que también se ha hablado hoy varias veces durante la mañana, que está muy capturada por la configuración tecnológica de estas plataformas que utilizamos, por los algoritmos de recomendación que nos ponen por delante contenidos sin que necesariamente sean los que queremos ver, por todas estas dinámicas que utilizan para engancharnos y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de mirar Internet como algo que va mucho más allá de esas 4, 5, 6 plataformas de redes sociales comerciales y acordarnos de que hay mucho espacio por alrededor, por fuera, por arriba, por abajo, que Internet es muchas más cosas, ¿no? Internet también es los foros, Internet también es la Wikipedia, Internet también es el correo electrónico, Internet también son otros espacios que dan para hablar, comunicarnos y comprendernos mejor que estas pocas grandes plataformas. Y así como una pista, en general, es esta idea de que donde no hay algoritmos de recomendación se respira mejor, se vive mejor y se habla mejor, ¿no? Entonces, si podemos tender a buscar esos espacios, pues creo que nos puede dar pie a tener las conversaciones que queremos tener y a tener la vida online que queremos tener. Entonces, si estamos en esta tarea de intentar recuperar Internet, ¿quién puede recuperar Internet? Pues, por un lado, tenemos el sector público y las instituciones públicas, que deben, por supuesto, invertir en infraestructura digital pública y en innovación y en conocimiento, y deben, por supuesto, regular, y no solo regular, sino que la regulación sea efectiva y sea realmente aplicada, ¿no? Que es regular más o menos van consiguiéndolo, pero en la aplicación pues patinan un poco más. Y luego, por otro lado, tendríamos a la ciudadanía, que tenemos que estar más activas y participando en todos los debates sobre cuestiones digitales. Tenemos que exigir a las instituciones públicas que se encarguen de hacer lo que acabo de decir, ¿no? Invertir y regular con eficacia. También podemos aplicar una perspectiva de consumo crítico, o sea, entender que cuando estamos online somos consumidores y igual que elegimos a veces, pues no sé, comprar productos de proximidad o de kilómetro cero, también tenemos que hacernos este tipo de preguntas cuando estamos eligiendo qué productos digitales consumimos. Y luego una parte que a mí me pone más, y creo que todo el mundo que está por aquí también entenderá, que tiene que ver con la organización colectiva, los espacios ciudadanos de innovación, la autogestión de nuestras herramientas digitales, tiene que ver con todo el tema de los laboratorios ciudadanos, los Hub Labs, los hackers y todo este mundo, donde hay mucho campo para la imaginación y para crear prácticas y técnicas innovadoras en lo digital, ¿no? Lleva siendo así durante mucho tiempo y hay mucho más que se puede rascar y se puede crecer a partir de estos espacios de ciudadanía. Cuando pensamos en esto hay como una tentación de pensar, vale, si lo que queremos es inversión pública, vamos a hacer un Twitter público. Y por ahí no es. Por ahí no es porque no tenemos capacidad, ni tampoco creo que tenga sentido intentar tener la capacidad de construir un monstruo así de grande, sino que lo que tenemos que hacer es recuperar, como decía al principio, aquellos principios que hicieron posible que Internet creciera hacia lo que es, ¿no? Una red global, que tiene que ver con la descentralización y con la existencia de protocolos y de estándares abiertos que permitan que muchas personas y entidades diversas se puedan conectar a esa red, ¿no? Esto que digo igual suena así un poco marciano, pero no es más que el correo electrónico. Esto ya lo sabemos todos, ¿no? Que el correo electrónico, si yo tengo un mail en Gmail, puedo escribir a una amiga que está en Hotmail o puedo escribir a una amiga que está en el servidor de la Universidad de Barcelona, gracias a que todos los servidores de correo electrónico utilizan unos protocolos que les permiten entenderse entre sí. Este tipo de enfoque de tener sistemas federados, interoperables gracias a protocolos, es lo que nos puede permitir imaginar una Internet llena de espacios digitales diversos y ricos. O sea, vuelvo a insistir, no tenemos que construir nuestro propio Twitter ni nuestro propio monstruo digital para competir con Silicon Valley, sino asegurarnos de que haya un ecosistema que técnicamente, gracias a este tipo de protocolos y estándares abiertos, nos permita tener muchos dispositivos, plataformas que se puedan comunicar entre sí para que no estemos atrapadas en nuestra elección de turno, sea porque decidamos entrar a una plataforma de una empresa, de una institución pública o lo que sea, ¿no? Lo importante es poderse comunicar entre sí. Para esto necesitamos, como decía, protocolos técnicos, que ya los hay, pero bueno, tenemos que quizá desarrollarlos un poco mejor.
Pero también necesitamos protocolos sociales. O sea, se tiene que entender esto y esos espacios tienen que tener una gestión democrática, etcétera. Ahora voy a hablar más de esto, ¿no? Como digo, aquí necesitamos software libre, necesitamos hardware libre, necesitamos humanware libre, ¿no? La parte humana de las tecnologías, que bueno, hay una tendencia a intentar resolver los problemas de Internet pensándolo solo desde la tecnología y nos olvidamos de la parte humana de todas las personas que hacemos parte de ese universo digital. Y muchas veces es por ahí donde patina, ¿no? Entonces creo que hay que tener presente que necesitamos también, aparte de los protocolos técnicos, la parte humana social. Y insistiendo en esto, está la idea de que no nos vale con utilizar software libre o open source, como lo queremos llamar. Necesitamos que la apertura y la democracia vaya también en la gobernanza, ¿no? O sea, el software libre es esto que nos han dicho de toda la vida, que es el software que nos permite examinar, copiar, modificar y distribuir copias del software modificado, ¿no? Y entonces eso te da una libertad respecto a las tecnologías que usas. En realidad solo le da la libertad a quien sepa programar y a quien tenga el tiempo de ponerse a programar en eso, ¿no? Y es un problema con tanta insistencia en el software libre que hemos hecho con cierto sentido durante muchos años, que no estamos realmente ampliando la democracia sobre esas tecnologías. Tenemos que pensar mucho en construir modelos de gobernanza, formas de participar en la toma de decisiones sobre la configuración de esas tecnologías para personas que no son tequis o que no tienen el tiempo o el deseo de hacerlo, ¿no? No tendríamos por qué ser todas programadoras para ser capaces de tener tecnologías a la altura de nuestros deseos y nuestras necesidades. Entonces, por ahí, con los ingredientes que os estoy contando, estaríamos, creo yo, ya en disposición de ser capaces de imaginar nuestras utopías digitales, ¿no? ¿Cómo serían esas infraestructuras que necesitamos? Creo que hay mucho que, evidentemente, que podemos pensar por aquí, pero así algunas claves serían que entiendo que esas infraestructuras digitales deberían ser de servicio público, entenderlas como un servicio público, pero no solo como un servicio público, sino que su gestión sea comunal, democrática. Bueno, hay muchos modelos de pensar cómo puede ser esa gestión, porque cuando digo servicio público, esto no puede acabar en que la Generalitat haga un contrato de muchos millones con Indra y nos lo vendan como servicio público, ¿no? Entendemos que tiene que haber un modelo de gobernanza, de nuevo, que permita que realmente toda la ciudadanía pueda participar en la configuración de esas infraestructuras digitales, de ese espacio público digital. Porque lo que ocurre, antes se nos ha dicho, es que las instituciones públicas han desatendido su función de construir espacio público digital, ¿no? O sea, en el mundo offline están haciendo calles, bibliotecas, plazas. Aún así podemos querer que hagan más, pero por lo menos algo hacen. Y en el espacio digital, la mayoría del espacio es gestionado por empresas, ¿no? Es como si en lo digital solo tenemos centros comerciales, o apenas solo tenemos centros comerciales. Entonces, en nuestra presión como ciudadanía a las instituciones públicas para que se ocupen de construir espacio público digital, infraestructuras digitales públicas, está esta idea que decía de que aparte de ese servicio público, tenemos que imaginar esas infraestructuras como que espacios de gestión comunal, participativa, democrática, bueno, con modelos diversos, pero que desde luego tiene que ser algo más que solo un servicio. Y otra cosa que tendrían que tener en cuenta estas infraestructuras públicas sería la cuestión de la accesibilidad para que personas con distintas diversidades puedan acceder a ellas. La cuestión de la inclusividad, ¿no? en general, ¿no? Tenemos que salir de este tipo de tecnologías que están diseñadas por normalmente un señor blanco, cis, hetero, medio rico que está en California y atender a distintas realidades para diseñar estas tecnologías de manera que realmente puedan adaptarse a las necesidades, deseos, capacidades de personas diversas. Y ya por último aquí en mi lista de los deseos, estas tecnologías tendrían que tener en cuenta la sostenibilidad y la ética de sus consecuencias, ¿no? Me refiero a tendrían que ser conscientes de la huella medioambiental y tender a minimizarla al máximo posible, y tendrían que ser conscientes de todas las cuestiones coloniales, de desigualdades norte-sur en las que inciden las tecnologías digitales de una manera especialmente violenta, diría, ¿no? Tendría que ser consciente de ello como primer paso para llegar a plantearse de una forma transformadora para tender a acabar con estas desigualdades y tender hacia la justicia social, que al final es lo que queremos
de este mundo utópico del que estoy hablando. Cuando hablamos de utopías, creo que está muy bien porque tenemos que atrevernos a imaginar cosas fuera de lo que tenemos en el cotidiano y tal, pero también podemos caer en una especie de inacción de, vale, sí, esto es muy bonito y ahora qué, ¿no? Yo creo que una manera de avanzar hacia ello es agarrarnos a aquellas pequeñas utopías digitales cotidianas que ya están ocurriendo. O sea, iluminar aquellos proyectos que ya tienen potencia para llegar a ser algo más y cuidarlos y hacer que crezcan y ver cómo podemos habitarlos y cómo podemos potenciarlos, ¿no? Entonces ahora voy a hablar, me río porque hemos estado hablando antes de eso, de una pequeña utopía digital que ya está ocurriendo, que es el Fediverso. ¿Sabéis lo que es el Fediverso? Vale. ¿Podéis levantar la mano? Solo, ¿quién ya está ya en el Fediverso? Vale, no sois todas, entonces tiene sentido que siga explicándolo. El Fediverso es un ecosistema que permite hacer redes sociales basadas en todos los principios que he estado diciendo antes. O sea, es software libre y permite que pensemos maneras de gobernanza democrática de estos espacios. Quizás sí que suene más Mastodon, que ha estado sonando los últimos 2 años desde que Elon Musk compró Twitter como alternativa a Twitter. Y hay otras cuantas, muchas distintas plataformas que utilizan un protocolo común que se llama ActivityPub. Es un protocolo que fue desarrollado dentro de la W3C, que es una especie de ONU de Internet, o sea, es una entidad internacional que guarda estándares. Y toda la gente que quiera puede desarrollar sus plataformas para redes sociales utilizando este protocolo con la lógica que os decía antes, ¿no? Que todas las usuarias de estas plataformas se pueden conectar entre sí, ¿no? Como el correo, ¿no? Yo puedo elegir tener una cuenta en Gmail y escribir a un amigo de Hotmail o de un servidor autogestionado, pues con las instancias que se llaman los servidores dentro del Fediverso pasa igual. Mastodon, como digo, es la que es más conocida y ya hay gente usándola. No voy a entrar en comparar con la otra red social alternativa a Twitter que se está hablando mucho últimamente, que es la del cielo azul, porque ese proyecto puede estar bien, o sea, quien quiera usarlo, pues igual que decide utilizar Instagram o TikTok porque le guste, pero tiene que tener en cuenta que es otro proyecto que viene de Silicon Valley, que no es descentralizado, etcétera. Si alguien necesita más argumentos sobre esto, tenéis ahí un QR para entrar a un artículo donde se explica. Entonces, como digo, pues bueno, quien quiera ir a esa red, pues igual que vamos a veces a Instagram porque nos compensa tal, pero por ahí no es si queremos avanzar hacia este mundo de las utopías digitales, las infraestructuras que podemos llegar a gestionar de una manera democrática, ¿no? Otra cosa que ocurre cuando hablo del Fediverso así en estas charlas o en proyectos de comunicación, cuando pensamos así cosas de estrategia de comunicación, es que me dicen, bueno, pero es que en el Fediverso no está todo el mundo. Y desde luego no está todo el mundo, ¿no? Sigue siendo Mastodon y el resto de herramientas del Fediverso sigue siendo algo muy, muy minoritario. Pero creo que tenemos que abandonar una serie de inercias en términos de comunicación que llevamos arrastrando en los últimos 15 años, que tienen que ver con la explosión de las grandes redes sociales comerciales como Twitter y Facebook y tal, y que tendríamos que revisar, ¿no? Esta cosa de la viralidad, es verdad que hace 10 años tú te abrías una cuenta de Twitter y con mucho ingenio, con mucho ingenio y un poco de suerte, te iban retuiteando y podías llegar a ser viral, ¿no? Pero la realidad de las redes sociales ya no es así. O sea, para realmente tener una gran visibilidad tienes que invertir dinero, tienes que poner publicidad, probablemente invertir dinero no solo en la creación de contenido, sino también en tener un ejército de trolls que estén interactuando con tus contenidos. Entonces, ya en realidad la realidad de las redes sociales actuales es que hay muchísima gente compitiendo por una atención en un entorno tan competitivo en el cual la mayoría no llega a tener una proyección realmente que merezca la pena, la cantidad de esfuerzo que hay que meter para estar ahí, ¿no? Y una cosa que pasa también con estas redes sociales comerciales es lo que hemos hablado durante toda la mañana de la cantidad de violencia que ocurre en ellas, que tiene que ver, entre otros muchos motivos, por la propia configuración de esas redes, por los algoritmos de recomendación, por todo esto que está hecho para exhibirte al máximo, engancharte, etcétera. Entonces, yo creo que tanto en términos de un análisis de riesgos como en términos de
estrategia comunicativa, no está tan claro que siempre, para todo caso, nos compense tanto estar en estas redes sociales comerciales. Tenemos que buscar otros sitios y el Fediverso es uno de los sitios donde podemos ir a intentar buscar más capacidad de comunicarnos, que al final es para lo que estamos allí, ¿no? Cuando digo comunicarnos, me refiero a tener una comunicación que realmente consista en generar algo común, ¿no? Un sentido común. La comunicación que se da en los espacios, en las redes sociales comerciales, estas masivas, tiene mucho que ver eso con visibilidad, con ego y con unas dinámicas que están muy lejos, con una visibilidad así como muy volátil, ¿no? O sea, cuando alguien ve un tuit que dice, pone ahí una estadística que dice que lo han visto miles de personas, la mayoría de las personas solo le han visto pasar entre un scroll con otros un montón de textos, ¿no? O sea, realmente no te han dedicado un tiempo a leerte y a pensar lo que le estás contando, ¿no? No es una comunicación que te sirva para hacer un sentido común. En este sentido, espacios como el Fediverso y también otros espacios fuera de los algoritmos, como que tienen que ver con foros y con la Wikipedia incluso, te permiten realmente tener esto que digo de crear un sentido común. Y entonces un poco mi hipótesis es que aunque no sea absolutamente masivo, de hecho ni remotamente masivo, el tipo de conversaciones que podemos tener en este tipo de espacios son mucho más fructíferas de cara a al final construir lazos y construir lazo social, que es un poco lo que necesitamos en este panorama en el que estamos de superindividualización y aumento de discursos del odio que lo que hacen es ponernos unas contra otras, ¿no? Entonces, ya cerrando, pues lo que quería contaros es que yo no sé exactamente cómo va a ser el futuro de Internet. Hay mucho que imaginar y hay mucho que hacer y que construir, etcétera. Pero, sea como sea, estoy segura de que pasa por las tres patas, ¿no? En la actualidad, los espacios digitales están configurados de una manera súper desproporcionada por unas pocas empresas y tenemos que conseguir, sea como sea, que los espacios digitales tengan más protagonismo de otros tipos de entidades, ¿no? Tiene que haber empresas, ojalá más responsables que las que hay ahora, tienen que estar las instituciones públicas y tenemos que estar desde la sociedad civil organizadas y haciendo todo tipo de proyectos y exigiendo a las instituciones públicas que hagan lo que deberían hacer. Solo con la colaboración de estas tres patas vamos a conseguir que Internet, que no es más que una parte más de nuestra sociedad, esté a la altura de lo que necesitamos que sea.